Bien, gracias. Buenas tardes a todos. Bienvenidos nuevamente a esta cuarta jornada de nuestro conversatorio de Derecho Penal. Les recuerdo, por favor, que mantengan todo el tiempo su micrófono apagado para que no se vicie el sonido del doctor Granados y el maestro Pedro. Y la dinámica de hoy va a ser la misma que los días anteriores, van a ser sus ponencias, sus intervenciones. El maestro Pedro se tiene que retirar por cuestiones laborales, pero en el caso de que queden preguntas en el chat, el doctor Granado se queda con nosotros a responderlas. Vamos a dar inicio, por favor. Buenas tardes, bienvenidos, doctor Granados, muchas gracias. Bienvenido, maestro Pedro, gracias por acompañarnos una vez más. Bueno, voy a leer la semblanza del doctor Granados y del maestro Pedro. El doctor Granados cuenta con 4 licenciaturas, es licenciado en Derecho con mención honorífica, licenciado en Lenguas y Literaturas Hispánicas, licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública, titulado con mención honorífica. Obtuvo en esta carrera la medalla Gabino Barreda con promedio de 10 por la UNAM. Concluyó la carrera de Filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, obteniendo de nueva cuenta la medalla Gabino Barreda. Estudió la especialidad en Ciencias Penales, maestría y doctorado en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM, obteniendo los grados correspondientes con mención honorífica. Ha sido litigante y abogado postulante desde 1985 con intervalos. Imparte cátedra en la Facultad de Derecho de la UNAM a nivel licenciatura desde 1989, contando con una antigüedad efectiva de 31 años a la fecha. Es catedrático definitivo por oposición de 5 materias: Introducción al Estudio del Derecho, Teoría de la Ley Penal y del Delito, Delitos en particular 1, Delitos en particular 2 y Delitos especiales, Filosofía del Derecho y Práctica Forense de Derecho Penal. Es docente en el programa de posgrado de Derecho de la UNAM, en la especialidad y la maestría en Derecho Penal, impartiendo las materias de Derecho Penal, Criminología y Criminalística. Es profesor adscrito a los seminarios de Derecho Penal, Filosofía del Derecho, Derecho Electoral y Derecho Procesal Penal. Ha dirigido más de 100 tesis en dichas materias. Obtuvo el primer lugar en el concurso anual de Pemex como director de la mejor tesis intitulada El SIDA como forma delictual. Obtuvo el primer lugar en el segundo certamen de ensayos sobre justicia penal electoral, organizado por el otrora IFE, la PGR, la FEPADE y el INACIP. Ha dictado más de 70 conferencias, además de diversos cursos y talleres en toda la República Mexicana, en materia literaria, política, electoral y penal, en diversas instituciones educativas y públicas y privadas, así como en distintas instituciones públicas. En el Centro Universitario de Estudios Jurídicos imparte clases a nivel licenciatura, así como en las maestrías de Derecho Aduanero, Comercio Exterior, Fiscal y Administrativo, Constitucional y Sistema Penal acusatorio y juicios orales. Actualmente en las materias que imparte cuenta con 18 publicaciones y además elaboró un texto sobre derecho constitucional para el otrora IFE. Es autor de varios libros, entre ellos su libro Derecho Penal Electoral Mexicano, publicado por Editorial Porrúa. Su más reciente obra se intitula Teoría General del Estado. Es director del doctorado en el Centro Universitario de Estudios Jurídicos. Ha grabado más de 20 programas para el canal judicial en materia electoral y penal. Es vicepresidente del Colegio de Profesores de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la UNAM. Forma parte del claustro de doctores de la Facultad de Derecho de la UNAM desde hace más de 14 años. Ha ocupado diversos cargos en el sector público. Fue director de lo contencioso en la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Senadores. Fue titular de la unidad del secretariado del Instituto Electoral del Distrito Federal. Fue presidente del Comité de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Ha laborado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación como asesor de la exministra Margarita Luna Ramos y en la Honorable Cámara de Senadores como asesor. Bienvenido, doctor, nuevamente. Muchas gracias. Y vamos con la síntesis del maestro Pedro. El maestro Pedro es nacido en México, cuenta con sus estudios de licenciatura en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con un diplomado en cadena de custodia impartido por el Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría General de Justicia del otrora Distrito Federal. Cuenta con la especialización en el Sistema Integral de Justicia para Adolescentes por el Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. Cuenta con estudios de maestría, obteniendo el grado como maestro en Procuración de Justicia,
cuenta con título y cédula profesional por el Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, en coordinación con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Tiene una especialidad con grado obtenido, por lo que es especialista en Derecho Constitucional por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM. Cuenta con una amplia experiencia laboral en el sector público. Se ha desempeñado como oficial secretario de Ministerio Público, agente del Ministerio Público Investigador y agente del Ministerio Público Judicializador, con una experiencia de más de 50 audiencias en el nuevo sistema penal. Ha ocupado el cargo de secretario particular del director general de Asuntos Jurídicos en la Comisión Nacional del Deporte. Como docente, se ha desempeñado como catedrático en el Centro Universitario de Estudios Jurídicos, en el CUEG, impartiendo la asignatura de Audiencia de Ejecución en la Maestría de Proceso Penal Acusatorio de dicho instituto. Ha impartido cursos de sensibilización y no discriminación en la atención a la ciudadanía en el Instituto de Formación de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México y la Coordinación de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Se ha desempeñado como asistente académico del maestro Rubén Quintino Cepeda en la Cátedra de Teoría del Delito en el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Actualmente se desempeña como fiscal de agencias de revisión B en coordinación de agentes del Ministerio Público auxiliares de la fiscal en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Bienvenidos, una vez más nos vestimos de gala y adelante por favor, doctor Granados, buenas tardes. Bien, pues muchas gracias y buenas tardes a todos. Muchas gracias a la ANAP por este apoyo que nos ha brindado con este conversatorio que ha dado muchos frutos maravillosos en estas 3 jornadas que ya agotamos. Vamos a la 4ª. Y tenemos la presencia de mi querido amigo de toda la vida. Hace 26 años que nos conocemos, mi querido Pedro. Cuando eras un mozalbete en primer semestre en la Facultad de Derecho, ¿no? Soñabas con grandes vuelos y mira dónde estás, viejo, ¿eh? Muchas felicidades por ese cargo y bueno, pues vamos a escucharte porque de verdad es que, como ya lo dijo nuestro querido presidente de la ANAP, pues hay mucho que aprender de toda esa experiencia que has acumulado en tantos años en el ambiente de la Procuración de Justicia. Pedro, bienvenido, gracias. Gracias, mi estimado doctor Granados. Inmerecidos todos tus adjetivos. La verdad es que el agradecido soy yo por la invitación que tuviera bien realizarme tanto la maestra Claudia Rivas Oviedo como el maestro Roberto de la ANAP. Mi estimado maestro, primero fuiste mi maestro, después fuiste mi jefe y ahora eres, me precio de tener una amistad de más de 20 años de vigencia. Pues gracias por la invitación y bueno, vamos a charlar un poco acerca de los delitos patrimoniales. Realmente no quiero que esta sesión sea tediosa porque a veces las cátedras o las clases de carácter dogmático suelen convertirse en un tedio para las personas, sobre todo por los conceptos y las cuestiones, las figuras jurídicas. Sin embargo, bueno, pues la dogmática jurídico-penal es uno de los temas, de los grandes temas que me apasiona, y bueno, enfocados hacia los delitos de carácter patrimonial, pues es una de mis mayores aficiones. Fíjate que este conversatorio me parece bastante nutritivo para tratar de precisar algunas generalidades y algunas particularidades en cuanto a tópicos penales. Hay en torno a los delitos patrimoniales, pues infinidad de temas que se pueden tratar en muchas horas, ¿no? Incluso daría para un curso. Pero ya entrando en materia, fíjate que tengo una presentación por aquí preparada que me gustaría compartirla con ustedes, con mis estimadas amigas y amigos que nos acompañan, a los cuales agradezco también su presencia, que nos honran precisamente con su tiempo. Y bueno, pues si no tienes inconveniente, si no tiene inconveniente maestro Roberto, si no tiene inconveniente maestra Teresa, vamos a entrar en materia. Precisamente el título 15º del Código Penal para el Distrito Federal
que precisamente es un tema que todavía no se actualiza y se sigue llamando igual como se llamaba antes de entrar en vigor la reforma del artículo 122. No obstante que ahorita, bueno, pues ya sabemos que estamos en la Ciudad de México, pero bueno, es un código que data del año 2002, cuando se encontraba todavía vigente el administrativo del Distrito Federal y se denomina de esa manera. Este título 15º del Código Penal para la Ciudad de México, bueno, para el Distrito Federal, se intitula Los delitos en contra del patrimonio. En este título se encuentran precisamente ordenados en lo que es el capítulo primero, el tipo penal de robo en todas sus modalidades, que por cierto, de una manera excelsa lo trató la ponente del día de ayer, puntualmente di seguimiento a su disertación, al conversatorio que sostuvieron, donde se trataron temas bastante interesantes y bastante álgidos. Este capítulo lo comprenden los artículos 220 al 226. El título segundo se ocupa del tipo penal de abuso de confianza, que comprende los artículos 227 al 229, y el capítulo tercero abarca el delito de fraude, que comprende precisamente los artículos 230 al 232 bis. En este sentido, también el capítulo cuarto, ahí ya estamos compartiendo pantalla, si sí lo logran ver. El capítulo cuarto se ocupa de la administración fraudulenta. Sí, aún no podemos ver la pantalla, maestro. A ver. Ya está compartiendo, un segundo. ¿Ya? Para que nuestras estimadas amigas y amigos que nos siguen puedan también conocer esta pequeña presentación que el suscrito tuvo a bien preparar de una manera, vamos, bastante digerible y bastante comprensible para tratar estos temas. ¿Ya se encuentra? Listo, ya se puede ver, gracias. Sí, como les decía, el título 15º comprende los delitos contra el patrimonio y estábamos precisamente en el capítulo cuarto de la administración fraudulenta, que comprende los artículos, lo que es el artículo 134, y el capítulo quinto, se refiere a la insolvencia en perjuicio de acreedores, que lo contempla el artículo 135, mientras que el tipo penal de extorsión está en el capítulo sexto, que, bueno, realmente aquí más adelante nos ocuparemos de que, bueno, pues en el delito de extorsión convergen pluralidad de bienes jurídicos tutelados, no solamente el patrimonio, sino también otros tantos que veremos más adelante. Por lo que se refiere al capítulo séptimo del delito de despojo, este se contempla en los artículos 237 y 238, el tan conocido por nosotros los litigantes, cuando alguna vez hemos sido litigantes, y bueno, cualquier persona que maneje un vehículo particular tendrá familiar con el tipo penal de daño a la propiedad, que se contempla del artículo 239 al 242 bis, y por último, el encubrimiento por receptación. Entrando en materia, bueno, podemos decir que en la especie muy frecuentemente se confunden los delitos de robo, abuso de confianza y fraude. Sabemos que la dogmática penal nos ayuda a resolver problemas jurídicos, independientemente de la teoría que manejemos o la dogmática que apliquemos, como puede ser el causalismo, el finalismo, el funcionalismo, o recientemente la teoría de la imputación objetiva que, perfeccionó el doctor Klaus Roxin. Podemos entender desde un punto de vista pragmático, conforme al ordenamiento, a la forma de clasificación que tiene el Código Penal para la Ciudad de México de estos tipos penales. En este caso, yo pudiera comentar con ustedes, queridos amigos, queridas amigas, que la diferencia sustancial para poder detectar o poder advertir cuando estamos en presencia de un tipo penal
de robo, a diferencia de un abuso de confianza, son los conceptos de tenencia precaria y de tenencia derivada, que son precisamente derivados de la jurisprudencia y de la interpretación de las leyes. Precisamente, por ejemplo, por decir un ejemplo, una persona que se dedica a, que tiene un empleo de cajero en un banco y que por virtud de este empleo tiene contacto con el numerario bien fungible, bien mueble, propiedad de los cuentavientes precisamente de la institución de crédito. En ocasiones, bueno, pues podemos tener conocimiento de que tienen, por ejemplo, una conducta de disposición de efectivo o disposición del dinero de una cuenta. Independientemente de la confianza que tenga la institución bancaria o incluso los cuentavientes en un cajero, en un gerente de una sucursal bancaria, la conducta de apoderamiento de un numerario no se podría tipificar como abuso de confianza porque únicamente esta persona tendría la tenencia precaria, que es una tenencia meramente circunstancial, momentánea, de dicho numerario, y con motivo de su empleo, bueno, pues distrae, no sé, parte o la totalidad de los recursos financieros. En este caso estaríamos hablando de un robo agravado cometido por una persona que labora en una institución bancaria. En cambio, en el abuso de confianza se distingue precisamente del robo porque la tenencia, esto es la manera en la que accede a la cosa o al lucro que busca el sujeto activo, deriva precisamente de un acto jurídico válido. En el abuso de confianza, la tenencia es derivada, es una tenencia que se adquiere por el titular de la cosa con motivo de un acto jurídico válido y con un objeto, motivo o fin lícito. Hay que recordar en esto nuestras clases de derecho civil. Y esto puede ser, por ejemplo, un contrato, un acuerdo de voluntades o un convenio en sentido estricto. A ver, mi querido Pedro, perdón que aquí me meto un poquito. Efectivamente, creo que estás poniendo el dedo en la llaga en cuanto a un tema de suma trascendencia, ¿no? Cómo la autoridad encargada de la Procuración de Justicia puede enfrentar un primer gran problema, que es el de poder tipificar plenamente, el de que enfrentando el catálogo de delitos de carácter, bueno, contra el patrimonio o de carácter patrimonial, como los conocemos en el argot, las posibilidades que hay de confusión acerca de los elementos que integran los diferentes tipos. De alguna forma se comentó esto ayer, y no sé si nos convenga que muevas un poquito tu presentación porque nos quedamos nada más en la segunda lámina, pero para que hagamos más ilustrativa esta parte, ¿no? De decir, bueno, ¿cuándo es robo? ¿Cuándo es fraude? ¿Cuándo es abuso de confianza? Creo que vamos muy bien. Me parece que esta parte de la tenencia es lo que hace la diferencia. Efectivamente ya lo estamos viendo, ¿no? Como esta gran distinción que hay, y por eso siempre hemos dicho, ¿no? Hay ocasiones en que el delito nos lleva necesariamente a generar algunas interpretaciones cuando encontramos elementos normativos que nos obligan a generar una valoración jurídica, que esto nos lleva a otras ramas del derecho, como ha sido el caso del derecho civil, que tú acertadamente has comentado, ¿no? Y entonces, efectivamente, con mucha facilidad se pueden generar esta clase de confusiones. Creo que esto es muy útil, porque no es igual que lleguemos y nada más estemos analizando los tipos penales, sino que con esa gran experticia que tú has manejado estos temas, pues que nos vayas transmitiendo esto, ¿no? Y efectivamente, es muy fácil que si no tenemos la claridad de la clase de tenencia, caigamos en el equívoco de confundir un robo con un abuso de confianza. Pero, ¿qué más nos dice el abuso de confianza, mi querido Pedro? Digo, para poder generar esta distinción, ayer trabajamos mucho el tema del robo, valdría la pena recuperar un poco los elementos del tipo de abuso de confianza para que quienes nos escuchan y quienes están haciendo sus pininos en materia penal, pues también tengan claro por dónde vamos, ¿no? Sí, claro, precisamente en el abuso de confianza, pero fíjate que algo que quisiera yo destacar en relación con lo que comentas, es que estos delitos, por ejemplo, lo que es el robo, el abuso de confianza y el fraude, únicamente se pueden actualizar o se pueden cometer desde la forma de comisión dolosa. ¿Por qué? Porque la jurisprudencia señala que además del elemento subjetivo genérico, que pudiera ser el dolo,
se tiene que cubrir con un elemento subjetivo específico que es precisamente el ánimo de lucro. El artículo 227 del Código Penal para la Ciudad de México señala que al que con perjuicio de alguien disponga para sí o para otro de una cosa mueble ajena de la cual se le haya transmitido la tenencia, mas no el dominio. En este caso podríamos advertir o puntualizar como elementos constitutivos del tipo penal de abuso de confianza, precisamente, como te decía anteriormente, un elemento, la jurisprudencia lo llama, fíjate, nosotros como dogmáticos jurídico-penales, bueno, pues en las clases, en las aulas de derecho siempre se nos habló del elemento subjetivo genérico dolo y del elemento subjetivo específico, como pudieran ser los fines, los ánimos, etcétera. En este caso, en este caso del abuso de confianza, hay un elemento subjetivo específico que es precisamente el ánimo de lucro, que se tiene que buscar cuando el sujeto activo lo manifiesta al configurar la conducta típica. Este primer elemento pues es indispensable como requisito sine qua non para la integración del tipo penal de abuso de confianza, que exista un perjuicio de carácter patrimonial, precisamente del sujeto pasivo, y la conducta de disposición para sí, o sea, en favor propio o en favor de un tercero, de una cosa mueble. Este es el objeto material del ilícito, que es precisamente de un bien fungible, una cosa mueble, de la cual se le haya transmitido la tenencia, más no el dominio. Los conceptos de tenencia precaria y tenencia derivada no nos los expresa el legislador. Lo tenemos que sacar de la doctrina y de la jurisprudencia. Y precisamente otro rasgo distintivo de estos tres tipos penales, como es el robo, el abuso de confianza y el fraude, es la manera en la que se accede a la cosa o es la manera en la que se accede al objeto material del ilícito. Mientras en el robo, el núcleo verbo rector del tipo penal lo constituye un apoderamiento sin derecho y sin consentimiento, con un ánimo de dominio. En el abuso de confianza, la manera en la que accede el activo al objeto material del ilícito es precisamente la tenencia mediante un acto jurídico válido, o sea, no desapodera, no lo arrebata, sino que se le otorga por virtud de un acto jurídico válido, mismo que se lo transmite el titular del patrimonio, que sería el sujeto pasivo, pero únicamente se le transfiere lo que es la tenencia, la tenencia, más no el dominio, no la propiedad, únicamente la circunstancia de la posesión. Y fíjate qué importante, Pedrito, perdón que te interrumpa, fíjate qué importante es que hagamos esta diferenciación, porque no sé si te ha sucedido en tu experiencia que de repente la gente con mucha ligereza habla del delito de abuso de confianza, que en realidad lo manejan para toda clase de contextos, incluso hasta para calificar conductas que ni siquiera están en el campo de los delitos patrimoniales, pero que con una ligereza se emplea esta expresión. Entonces sí es muy importante que hagamos esta puntualización, el entendido de un abuso de confianza como un delito patrimonial claramente identificado en nuestro Código Penal y con todos estos elementos que brillantemente nos has demostrado que están ahí en el artículo 227, de donde destaca efectivamente esta gran diferencia. Hay una transmisión de la tenencia, es un acto jurídico válido a través del cual el sujeto tiene bajo su control la cosa, pero no el derecho de disponer de ella. Porque de tenerlo, lógicamente, no estaremos en el campo delictivo, sino que estaremos en el campo del ejercicio del derecho que implicaría una condición o un derecho a su vez que se tenga real sobre la cosa, ¿verdad? Entonces, por eso es importante. Muy bien, Pedro, ¿qué más nos platicas? Fíjate, precisamente en relación con eso que estás comentando, me dio la tarea de buscar en la jurisprudencia, y bueno, obviamente son asuntos que nos ha tocado ver en la práctica, para que nuestras amigas y amigos que nos acompañan tengan un poco más de claridad sobre esta diferencia. Te puedo hablar del ejemplo de un franelero o una persona que se dedica a estacionar vehículos en la vía pública, una cuestión circunstancial que todo el mundo
pues hemos vivido a través de la experiencia empírica. Y supongamos que tú cuando llegas a tu trabajo, desde hace un año o dos o los que quieras, conoces al mismo franelero o a la misma persona que estaciona los vehículos y bueno, como una cuestión ya cotidiana, aprovechando precisamente la confianza que le tienes a esa persona, le dejas tu vehículo automotriz, como todos los días, le dices, ¿sabe qué? Lávemelo, estaciónemelo, aquí están las llaves. Y un buen día esta persona decide pues tomar el vehículo y llevárselo. No obstante que tienes toda la confianza del mundo en esa persona y que el trato cotidiano y pudieras conocerlo de hace 3, 4, 5 años y que le dejas incluso tu vehículo con base en esa confianza, este hecho de que esta persona franelera se lleve tu vehículo no configuraría el delito de abuso de confianza, sino el de robo, precisamente por ese concepto doctrinal o esa circunstancia de la tenencia precaria. Únicamente tiene la tenencia momentánea o circunstancial del objeto para un fin determinado, que era lavarlo y estacionarlo, pero ese bien, que es el vehículo, jamás de la vida salió de la esfera patrimonial del sujeto pasivo. Tú no le transmitiste la propiedad, ni tampoco la tenencia derivada o la posesión con un ánimo de apropiación, sino que esta persona decidiría en ese momento apoderarse sin derecho y sin consentimiento del vehículo particular. Y habría que recordar también la figura del robo de uso, ¿no? Que podría darse, es decir, que el sujeto efectivamente no tiene el ánimo de dominio, pero sí, ¿no? Dispone del bien, no se adueña de él, no hay un ánimo de dominio más que de uso, como dice el robo de uso en el 222, y entonces esto sería otro matiz de la conducta, ¿no? A lo mejor el tipo del franelero famoso del que estamos hablando, pues lo único que pretende es lucir tu vehículo, ¿no? Traes un carrazo, se lo dejaste para lavarlo, él se lo lleva, le da una vuelta, va con su dama de preferencia de la época, y entonces con eso ya él se para el cuello diciendo, mira, gorda mi carro, y resulta que no, ¿verdad? Que es tu vehículo, y entonces el solo hecho de habérselo llevado para hacer uso del bien mueble ya constituye otro delito que será el robo de uso. ¿O tú opinas diferente, mi querido Pedro? No, perfectamente de acuerdo. Bueno, únicamente si se va de pachanga, como tú lo estás manifestando, y después regresa y dijo que nada más, bueno, dice que nada más lo utilizó para lucirse, pues podría pagar el doble del alquiler, como ahí tú bien dices, en el artículo que señalas, en 222, pero 222. Si no regresa, jamás en la vida lo vuelves a ver, pues se Sí. trata de un robo. Se entiende que hay un robo, ¿no? Claro. Así es como diría nuestro buen amigo Rubén Quintino, un robo en la forma de comisión instantánea cometido de manera dolosa, robo agravado precisamente aprovechando las circunstancias de ser un empleado y como autor material directo y como una forma de acción dolosa. Estas diferencias son trascendentes porque, por ejemplo, en el fraude, también como decía anteriormente, la forma de acceder al objeto material del ilícito, pues tampoco la desapodera ni se la otorgan, sino la obtiene precisamente a través del engaño o del aprovechamiento del error. El artículo 230 del Código Penal para el Distrito Federal nos establece el tipo penal de fraude, señalando que precisamente este tipo penal se configura cuando se obtiene el lucro indebido a través del engaño o el aprovechamiento del error en que otra persona se encuentra y se haga ilícitamente de una cosa u obtenga un lucro indebido, ya sea en beneficio propio o en beneficio de terceras personas. Entonces, si vamos tomando nota de estas pequeñas diferencias, podemos entender cuándo podemos hablar de un robo, de un abuso de confianza o de un fraude, porque a veces en las instituciones de procuración de justicia, de otros lugares, señalan que... En otras, claro que en otras, Pedro. Señalan que cuando hay un acto jurídico de por medio, se trata de un acto de naturaleza civil.
¿Por qué? Porque es el incumplimiento de un contrato. Sin embargo, bueno, pues no hay que soslayar que en la mayoría de las grandes ocasiones ese acto jurídico es el medio comisivo precisamente para la obtención del lucro y no podemos descartarlo bajo ninguna circunstancia, porque precisamente en el caso del delito de fraude, ya entrando en materia, el sujeto activo tiene, de acuerdo la expresión del iter criminis, la intención de apoderarse de una cosa o de obtener un lucro indebido precisamente mediante el engaño o el aprovechamiento del error en que se encuentra el sujeto pasivo. ¿Y cuál podría, Pedro, cuál podría ser esa diferencia que nos podrías ilustrar entre el engañar y aprovechar el error? ¿Cuál sería la gran diferencia? Fíjate que es algo muy interesante porque el engaño es una actitud, Aquí tienes información sobre el engaño. Es una acción. Una abogada especialista en crímenes es una acción. Defienden a una mujer que es los bemoles del uso de la tecnología. Mi asistente tomó nota. Fíjate que lo que es el engaño implica una acción, una conducta activa, mientras el aprovechamiento del error podría relacionarse con una conducta de carácter omisiva. Y algo que me llamó mucho la atención es que precisamente el Código Penal para el Distrito Federal, en lo que es el artículo 15, nos establece el principio de acto. Nos dice que todas las conductas delictivas o el delito solo puede ser realizado por acción o por omisión, pero jamás de los jamases nos establece qué se entiende por acción y qué se entiende por omisión. Simplemente en el siguiente artículo, que es el artículo 16, se arranca con el concepto de comisión por omisión, pero no se ocupa del concepto de acción ni del concepto de omisión. Previendo esta circunstancia, pues me tomé la molestia de investigar un poco al respecto y encontré que precisamente la acción es definida doctrinalmente como un comportamiento humano voluntario. Es decir, la acción y la omisión son actos volitivos. Y para uno de los autores que más relevancia cobran en el ámbito de la dogmática jurídico-penal, que es Belling, la acción constituye un comportamiento corporal voluntario consistente en un hacer o una acción positiva, mientras la omisión consiste en un no hacer o una negativa u omisión. En este caso, el delito se puede cometer por acción o por omisión y puede ser de consumación instantánea o continuada, por lo que se refiere al fraude. Si yo les digo, el fraude se puede cometer por omisión, pues de entrada podríamos decir que no. Pudiera ser el ejemplo de una persona que pues tiene un homónimo o incluso una persona gemela que en un momento determinado es beneficiario de un programa social, tocan a su puerta y le dicen, ¿usted es Miguel Ángel Atlaco Granados? Se hizo acreedor de un estímulo, un apoyo por parte del Estado y le vamos a dar un apoyo mensual, pero una persona que se llama casi como tú, pero no eres tú, no sabemos dónde está, sin embargo tú omites corregir o omites esclarecer ese error en el que se encuentra el empleado, el promotor, y aceptas el apoyo y lo recibes y no dices nada. Sin embargo, estás obteniendo un lucro, un beneficio patrimonial, aprovechándote del error en el que incurrió la autoridad. Lo mismo sucede en el ámbito del cobro de primas de seguro, cuando se llama precisamente a una persona como beneficiaria o se otorga precisamente, hay veces que hay gente que incluso mis amigas y amigos que nos están siguiendo a través de Facebook Live o de Zoom, no me dejarán mentir, alguna vez han escuchado o les ha tocado recibir algún depósito, algún estímulo por error en su cuenta bancaria. Bueno, cuando lo recibimos de manera negativa, pues sí reclamamos, pero cuando es a favor o es en beneficio, pudiera ser que pues omitimos o nos quedamos callados.
El simple silencio y la mera inactividad en este sentido, bueno, pudiera constituir una conducta típica a través de la omisión. En este caso podemos colegir que el fraude se puede cometer por acción o por omisión. Y fíjate que siempre que, perdón Pedrito que te interrumpo, pero siempre que no perdamos de vista lo que sería el resultado material. Es decir, claro. Hay una suma de condiciones en donde sí efectivamente yo a través de un hacer induzco error, y es lo que se llamaría el engaño, ¿no? Yo induzco error a una persona, una falsa concepción de la realidad a través del engaño, o puede pasar que yo aprovechando de que esa persona se encuentra en esa falsa concepción de la realidad por sí misma, como son los ejemplos que tú nos planteas, pues entonces yo guardo silencio, ahora sí que como dicen vulgarmente, me dejo querer, ¿no? Yo me dejo querer, ¿no? Y entonces, pero para que se configure plenamente el delito necesitamos el resultado material, es decir, la obtención del lucro o eventualmente el haberse hecho ilícitamente de alguna cosa, ¿no? Para que se dé plenamente los elementos del tipo penal del 230, ¿no? ¿Qué nos vas a decir del fraude específico, Pedro? Porque ya veo aquí una lámina que habla sobre un tema que es álgido y que es complejo y que realmente ha generado cualquier cantidad de, digamos, de comentarios sobre todo el tema de los fraudes, en general el catálogo de fraude, de los llamados fraudes específicos, porque parte de la doctrina dice, y me parece que no están tan errados, que bien podrían no existir y de todos modos, si tú revisas esas conductas de fraude específico, podrían ser calificadas como el fraude en general, que el que aparece en el 230, ¿no? Que para efectos de los que nos escuchan habría que generar esta diferenciación. El fraude genérico 230, fraude específico, todas las hipótesis y las fracciones que van acompañando al 231, ¿no? A lo largo de sus 16 fracciones, pero que, repito, ¿tú qué opinas en este punto? Es decir, conociendo esas 16 fracciones, consideras que bien podría no existir el 231 y que nos bastaría con la descripción que hace el 230 del delito de fraude, o tal vez nos convenga efectivamente que ahí el legislador sea más puntual, sea más preciso y que haya ciertas conductas en las que no haya duda de que se trata de un fraude, insisto, ya sea por la vía de la inducción al error, o sea, por el engaño, o en su defecto por el aprovechamiento del error en que se encuentra el sujeto pasivo del delito. Pedrito. Fíjate que, en mi opinión personal, hay muchos abogados litigantes y muchos académicos que consideran que el fraude específico no requiere el ánimo de lucro ni tampoco requiere el engaño. Los elementos constitutivos que acabamos de precisar que atañen al tipo penal de fraude. Sin embargo, bueno, en todo tipo de fraude, ya sea específico, como es el genérico del 230, el específico del 231 y el que yo le he denominado de manera personal el fraude amplio del 232, que es nada más el que causa un perjuicio mediante el engaño, requieren precisamente esos elementos constitutivos de un ánimo de lucro, que es un elemento subjetivo específico, el engaño o el aprovechamiento del error, más la conducta que se señala en la fracción del artículo 231, y que estas fracciones fueron incluidas por el legislador precisamente por cuestiones de política criminal. Me explico. Ante el gran cúmulo de, no sé, bueno, supongo que todos nuestros escuchantes, nuestros participantes en este evento académico han tenido algún familiar o han tenido conocimiento de personas que adquieren la posesión de vehículos automotores a través de cheques que posteriormente resulta que no tienen fondos, que sería una de las hipótesis que establece el fraude específico del 231. Esta figura típica fue incluida también ya incluso en la versión actual del Código Penal para la Ciudad de México, constituye un agravante. Cuando el lucro obtenido lo constituye precisamente un vehículo automotor, pues se incrementará la pena. Esto es precisamente ante el auge de este tipo de conductas para pues engañar a la ciudadanía, para engañar a la población y adquirir, ya no a través del apoderamiento con violencia o del apoderamiento de vehículos estacionados, sino que a través de mecanismos pues, de engaño, lo que es en España se conoce este tipo penal, bueno, este delito se conoce en España como estafa, a través de una estafa, de un fraude. Sin embargo, aquí podemos advertir también otra hipótesis del fraude específico que se incluyó en el 231, es
venta de plazas. Anteriormente, cuando una persona ofrecía algún trabajo, el otorgamiento de algún trabajo a las personas, aprovechando tal vez su ignorancia, tal vez su desconocimiento, pues recordemos nuestras clases de Derecho Civil que pues nos enseñaron los maestros que los hechos ilícitos no producían consecuencias lícitas. Sin embargo, pues es un fenómeno social, es una realidad que el legislador, como fuente del derecho, pues la tiene que tomar en cuenta, ¿no? Las fuentes reales, que es precisamente la realidad social. Y estas conductas del 231, que constituyen el fraude específico, fueron siendo incorporadas de manera paulatina conforme se iban presentando las situaciones fácticas y las estadísticas, el índice delictivo, como una respuesta a ese tipo de conductas. Hay que recordar los fines de prevención general del derecho penal, que tienen que ver con la creación de tipos penales que inhiban este tipo de conductas para que pudieran precisamente atenuarlas o frenarlas a través de una amenaza de sanción, obviamente sin soslayar los principios de fragmentariedad que establece que solamente el derecho penal se debe ocupar de los ataques más graves a los bienes jurídicos más preciados por una sociedad, y el principio de última ratio, ¿no? Y de subsidiariedad. Oye, Pedro, pero en relación a este caso de fraude del que nos hablas, que efectivamente es relativamente reciente en nuestra legislación penal, el 233 bis, que habla precisamente de esta venta de plazas. ¿Tú qué opinas de la forma en que se está regulando? Porque mira, por la forma en que se construye el tipo penal, te dice que es el acto de ofrecer por cualquier medio un empleo, pero que resulte falso o inexistente. Obviamente con el fin de obtener un lucro para sí o para otro, ¿no? Pero la pregunta sería, vamos a pensar que efectivamente sí existe la plaza, sí existe el empleo, y de todos modos se recibe ese dinero. Es decir, no sé hasta dónde está bien construido este tipo penal y estaría dejando fuera muchos elementos o muchas condiciones de lo que tratamos de inhibir, es a lo que voy. O sea, se supone que la idea es inhibir esta clase de conductas, ¿no? No vendas plazas. Pero habrá el Vivales, ¿no? Que diga, no, yo por supuesto que la plaza que estoy vendiendo sí existe. Aquí la cuestión es que yo, no estaría encuadrando esa conducta plenamente, dado que no hay lo que pide el tipo penal que sea en su caso falsa o inexistente, ¿no? El empleo con base en el cual se está llevando a cabo la conducta. ¿No te parece que no estaríamos cumpliendo plenamente esta visión que tú me señalabas de una política criminológica que está pensada en función de una realidad social en donde no falta el sujeto que tranquilamente pasa por encima de la necesidad de aquellos que lógicamente están en búsqueda de un empleo para obtener un ingreso y que resultan pagando por algo que nunca va a suceder, ¿no? Que es un empleo que no existe, que es una plaza que seguramente solo se imaginaron o se inventaron, ¿no? Sobre todo esto, si te das cuenta, pasa mucho en los sindicatos, ¿no? Ah, claro. Fíjate que precisamente en colación a eso que mencionas, fue establecido por el legislador el tipo penal de fraude equiparado, que estableció en el artículo 232 que a quien por medio del engaño o aprovechando el error en que otro se halle, cause perjuicio patrimonial. Y el 233 que dice, se equipara el delito de fraude y se sancionará con prisión de 6 meses a 10 años al que valiéndose del cargo que ocupe en el gobierno o en cualquier agrupación de carácter sindical, social o de sus relaciones con funcionarios, dirigentes de dichos organismos, obtenga dinero, valores, dádivas, obsequios o cualquier otro beneficio a cambio de prometer o proporcionar un trabajo, un ascenso o aumento de salario de los mismos. En este 232, bueno, pues de la interpretación que se pudiera realizar de este artículo, se pudiera colegir que el trabajo sí existe, mientras en el 233 bis, que señala que se le impondrá la pena en el artículo anterior al que por medio del engaño con el fin de obtener un lucro para sí o para otro, ofrezca por cualquier medio un empleo que resulte falso o inexistente. Si hacemos una interpretación armónica de ambas disposiciones normativas, podríamos colegir que el 233 se referiría a plazas que sí existen y el 233 bis a pues una promesa sobre algún, incluso un objeto material inexistente. Esto precisamente constituiría la materialización del engaño,
¿Por qué? Porque precisamente algo que se me ha olvidado comentar es que en el delito de fraude, el engaño o el aprovechamiento del error y la obtención de lucro, de acuerdo a la jurisprudencia de nuestros tribunales federales, ese engaño y esa obtención de lucro deben ser coetáneos o simultáneos. El sujeto activo para obtener el consentimiento y para acceder al lucro debe tener ese ánimo de lucro, valga la redundancia, y mediante ese engaño para poder enriquecerse, en ese momento causando un detrimento patrimonial en el pasivo y un incremento patrimonial propio, para que pudiéramos establecer de un delito de fraude, e incluso aún y cuando medie un acto jurídico válido, porque como lo decía anteriormente, a veces o en la mayoría de las ocasiones el medio comisivo pues es un contrato, un convenio, pero ese contrato está viciado, o ese convenio, ese acto jurídico, sabemos que tiene un objeto, como en el caso de estas plazas inexistentes, un objeto, motivo, fin ilícito o incluso ilusorio, que nunca existe o nunca existirá, y en eso estriba precisamente la obtención del consentimiento y la obtención del lucro. Esos serían los rasgos distintivos entre estas figuras jurídicas, estos tipos penales, que la verdad es que sí dan bastante para la reflexión y el análisis. Otro caso que me parece digno de comentar en relación con la ponencia de ayer, y que no quería dejar pasar la oportunidad para platicarlo, es el robo por comisión por omisión dolosa. En este caso, estos tipos penales tienen en común que pues, son de naturaleza meramente dolosa. De este título de los delitos patrimoniales, los únicos que se pueden cometer de manera culposa son precisamente el encubrimiento por receptación y el daño a la propiedad. Los demás revisten una forma de comisión de naturaleza meramente dolosa, y esto es importante porque hay que recordar que en el nuevo sistema de justicia penal, para poder acceder a las formas de terminación, a las salidas alternas, perdón, como pueden ser los acuerdos reparatorios o la suspensión condicional del proceso, uno de los requisitos es precisamente que sean delitos de carácter patrimonial, que sean delitos culposos y que se persigan por querella. Esto nos va a poder abrir la puerta para que este capítulo precisamente de delitos contra el patrimonio son los delitos que por antonomasia pueden acceder a salidas alternas, siempre y cuando no se cometan con violencia contra las personas, o siempre y cuando no opere algún agravante o cambie su forma de persecución de querella, de querella necesaria a la forma de persecución por oficio. En este caso son figuras jurídicas que vamos a analizarlas una por una, y todas las hipótesis del fraude específico del 231 nos llevaría un curso de delitos especiales. Recordemos que en la licenciatura en Derecho nos establecen la parte general en el primer curso, que es precisamente la parte general, y después los delitos especiales. Esto daría para un curso, pero bueno, estamos charlando aquí sobre las particularidades y las generalidades de este tipo de delitos. Precisamente esto me parece importante hablar de su forma de persecución, para no dejar de abarcar todos los delitos que nos ocupan. Pudiéramos entrar precisamente a lo que les decía, como corolario, precisamente que me llamó la atención en relación con la ponente de ayer. Encontré una jurisprudencia, y en la práctica precisamente es una forma de comisión que no es muy común, ¿no? Si nos ponemos a pensar en el robo por comisión por omisión dolosa, pudiéramos tal vez, no sé, sorprendernos o poder pensar que esta forma de comisión no existe. Pero realmente para entenderlo, pudiéramos pensar en el empleado de una empresa de seguridad privada, como pudiera ser los custodios de empresas de valores. De hecho, hay tesis de jurisprudencia al respecto, en donde señalan que, por ejemplo, si un empleado de una empresa de traslado de valores omite establece la forma de intervención del sujeto activo como un partícipe auxiliador. ¿Por qué? Porque omitió desde el interior de una camioneta de valores cerrar con cerrojo la puerta
de acceso a la camioneta de valores y activar la alarma correspondiente, mientras terceras personas cometían el ilícito de robo, bueno, puede ser atribuible el resultado mediante la forma de comisión por omisión dolosa, por lo que hace al delito de robo. Estos temas me parecen bastante interesantes. No, y es que además, fíjate, Pedro, que como tú lo señalabas acertadamente, ahí en la Facultad de Derecho tenemos los dos cursos, la parte general, la parte especial, ¿no? Y en la parte general, cuando estudiamos el iter criminis, cuando estudiamos los grados de participación, pues esto que tú nos aportas es digamos, nos enriquece. El alumno puede quedarse siempre con la visión del autor material, de cómo el autor material, que es el que lleva a cabo el apoderamiento, pero también recordemos que hay otras formas de participación y que a su vez, ¿no? Es también entendible que se generen por diferentes maneras, ¿no? La propia conducta delictiva puede manifestarse de distintas formas, ¿no? Pedro, pues estamos en el cierre, así que si hay algo más que nos quieras comentar, que nos quieras compartir, será maravilloso. Para que nuestras amigas y amigos que nos acompañan pudieran abundar sobre el tema, les recomiendo que chequen la tesis aislada con el número de registro 2006-217 de precisamente el sexto tribunal colegiado en materia penal del primer circuito, que nos habla precisamente del robo por comisión por omisión dolosa de precisamente personas que se dedican al transporte de valores, que son temas bastante interesantes. Otro tema que quisiera yo también abordar rápidamente es precisamente la forma de consumación, tanto del delito de despojo como del delito de administración fraudulenta. Hay tesis de nuestra Suprema Corte de Justicia y los tribunales federales que señalan que precisamente el delito de despojo es un delito de carácter permanente o continuo y que cuando se ingresa precisamente a la posesión, se ingresa a un inmueble es con esa intención de apoderarse del mismo, y el delito no puede empezar a correr la prescripción de este delito, mientras no se entregue la posesión del inmueble, mientras otros tribunales han señalado de manera inclusive histórica que el delito de despojo es instantáneo. Esto tiene mucho que ver y es bastante valioso e importante. ¿Por qué? Porque nos puede dar luz sobre la flagrancia, por ejemplo. Para la flagrancia en la comisión del delito de despojo, si lo consideramos como un delito permanente o continuo, pudiera considerarse, si llega en ese momento la policía a hacer una detención de los sujetos activos, pudiera considerarse como un hecho flagrante. Pero si le damos el contexto de un delito que se considera instantáneo, pues no pudiera tener esa naturaleza, por lo que hace precisamente a la forma de comisión de la administración fraudulenta, por decirlo de manera concreta, es un delito continuado mientras se realizan todos los actos constitutivos a burlar precisamente, a disponer del patrimonio del sujeto pasivo. Estas cosas también son bastante interesantes y me hubiera gustado contar con más tiempo para poder exponerlas. Por ejemplo, en lo que se refiere al delito de extorsión, pudiéramos señalar que el delito de extorsión, si bien es cierto que se encuentra dentro del título de los delitos patrimoniales, reviste también, revisando la jurisprudencia de la Corte, una pluralidad de afectación de bienes jurídicos, porque no solamente se afecta el patrimonio, sino también se afecta o se puede llegar a afectar la seguridad o la tranquilidad de las personas. Y en este caso, fíjate, una de las particularidades de este delito es que se puede cometer de diversas formas, se puede consumar, de diversas formas, como pudiera ser la consumación instantánea a través del agravante de que dicha extorsión sea mediante una llamada telefónica, o la forma de comisión permanente a través de los delitos que sanciona la ley para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro. En el caso de los delitos de secuestro express con la finalidad de cometer el delito de extorsión, estableceríamos que la forma de consumación del delito de extorsión, siguiendo precisamente, en este caso estaríamos hablando de un concurso de delitos, pues tendría la forma de consumación permanente o continua,
y por lo que hace a la forma de consumación continuada, pues podríamos hablar de la extorsión reiterada, que es lo que conocemos vulgarmente o comúnmente como el uso del derecho de piso o el cobro de rentas a los comerciantes, en donde les piden pues una cantidad de dinero. Lo que llaman el goteo, ¿no? El gota a gota, ¿no? Exactamente, exactamente. Te solicitan precisamente a cambio de una prestación económica, es precisamente la conducta de la coacción, la obligación de a una persona para dar, hacer o dejar de hacer o tolerar algo, obteniendo un lucro para sí o para otro, causando a alguien un detrimento o perjuicio patrimonial. Estas cuestiones son interesantísimas. ¿Por qué? Porque establecemos conductas que incluso pudieran tener concurso de delitos, como ya lo había comentado, y una concurrencia de competencias en cuanto al grado, materia, cuantía, territorio, fuero, todas las particularidades que pudiera revestir el estudio de estos temas. Son temas muy interesantes, la verdad, son temas que nos apasionan y que pudiéramos entender desde un punto de vista procesal o pragmático, si podemos llegar a entender, por ejemplo, el daño a la propiedad ajena, que no lo hemos comentado, una de las particularidades del daño a la propiedad ajena, que antes se llamaba daño a la propiedad ajena, pero ahora es daño a la propiedad, podríamos entender que hay una concurrencia de normas. Existe un injusto administrativo, que es competencia de la Ley de Cultura Cívica, mientras sea un simple daño culposo con motivo de tránsito de vehículos, y una concurrencia precisamente en la materia penal, cuando el sujeto activo se da a la fuga o conduce el vehículo bajo el influjo de sustancias alcohólicas o psicotrópicas y no auxilia a la víctima. Estas agravantes, bueno, pues ya lo tipifican precisamente como un daño a la propiedad de carácter culposo. Una de las particularidades que tienen toda esta gama de delitos patrimoniales es, ya para concluir, que precisamente existen incluso excusas absolutorias, en las que incluso después de haber sido procesada el sujeto activo y haber sido declarado culpable, ya antes incluso de la segunda instancia, antes de que venza la segunda instancia, como lo establece el artículo 248, que establece precisamente estas excusas absolutorias, se puede llegar a prescindir de la pena si el sujeto activo restituye el daño causado o repara el daño o resarce el daño causado a la víctima. Esto no ocurre en otro tipo de delitos, siempre y cuando pues, se cumplan las formalidades que establece la propia ley, que no sean agravantes, que no se hayan cometido mediante violencia y que no tengan precisamente injerencia en el tipo de agravantes que establece cada delito. La verdad, son temas muy amplios. Estamos hablando de 5 tipos penales y me gustaría en un futuro no muy lejano poder compartir con ustedes una charla de café o alguna tertulia por ahí para seguir hablando de estos temas tan álgidos y tan trascendentes. Quiero agradecer a la ANAT, al maestro Roberto, a la maestra Teresa Rivas Oviedo, a ti, estimado amigo doctor Miguel Ángel Granados Sotlaco, por ser un maestro, no solamente un maestro docente académico, sino un maestro de vida para tantas generaciones en la Facultad de Derecho de la UNAM. Y como siempre, seguiré a sus órdenes y espero verlos pronto. Muy bien, pues muchas gracias, Pedro. La verdad es que ha sido muy ilustrativo esto. Efectivamente, el tiempo es inexorable y pues nos va limitando en cualquier cantidad de aspectos, pero vaya, creo que has puesto en conocimiento a todos los que hemos compartido esta experiencia muchos temas que como tú has señalado con toda puntualidad, pues dan como para, por supuesto, seguir trabajando y seguir generando esta clase de ejercicios académicos. Entonces, un placer tenerte con nosotros, Pedro. Gracias. Sabemos que tienes una gran ocupación y una gran responsabilidad ahí en la Fiscalía y pues creo que tu valioso tiempo lo hemos aprovechado de manera significativa. Gracias, Pedrito. El agradecido soy yo. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias, maestro Pedro. Estamos en contacto. Buena tarde.
Te pido por favor que dejes de compartir pantalla para que podamos continuar nosotros. Gracias. Bien, vamos a continuar con el doctor Granados, una conclusión del tema, para después pasar a nuestra acostumbrada sesión de preguntas y respuestas, por favor. Adelante, doctor. Bueno, pues decir que efectivamente estamos en presencia de una familia de delitos que, otra vez, en lo que lo estamos platicando, está sucediendo lamentablemente, ¿no? Que en un descuido ahora todavía más amplio, el espectro que el día de ayer, que solamente hablábamos del robo, que ahora hablamos de delitos tan delicados como el fraude, el abuso de confianza, la extorsión, el daño a la propiedad. Estoy seguro que alguno de nosotros en algún momento de nuestras vidas tenemos que enfrentar este tipo de situaciones y pues es importante que tengamos esta noticia, la noticia de que en el derecho penal se está pretendiendo regular esta clase de conductas delictivas, de conductas ilícitas, que creo que lo que nos ha ofrecido Pedro es un análisis así, digamos, integral y a su vez, ¿no? A manera de vuelo de dron, porque finalmente es algo muy complejo. Ahí en la Facultad de Derecho, cuando enseñamos esta unidad, pues nos tardamos por lo menos unas 3 semanas hablando de todos los delitos, ¿no? Y 4 horas a la semana, pues imagínense reducir lo que regularmente se trabaja en 12 horas en 1 hora, pues me parece una labor titánica, pero él nos ha ayudado sobre todo a generarnos otros puntos de análisis, no el análisis ordinario, sino ahora salir al plano de la jurisprudencia, ir al plano también de la doctrina, y pues esto me parece que nos ha enriquecido mucho, ¿no? Entonces yo diría que hay que seguir leyendo la ley, hay que seguir estudiando, hay que seguir empapándonos y sobre todo actualizándonos, ¿no? Porque también es otro tema que ha ido brincando a partir de estas sesiones, la importancia de esa actualización. Sabemos perfectamente que hay ramas del derecho que sufren este apetito de estar cambiando, de estarlas transformando. Muchas veces se justifica, otras veces no tanto, pero que finalmente pues no podemos negar el dinamismo intrínseco que tiene el derecho y que esto lógicamente se tiene que ver reflejado en la ley. De la ley, que es finalmente la manera en que materializamos la norma, la manera en que le damos la factibilidad a la norma para que pase del mundo deontológico al mundo ontológico, y pues máxime hablando de temas de carácter penal. Muy bien, gracias. Bien, muchas gracias, doctor. Hace un ratito estaba conectada la maestra Emma nuevamente. Muchas gracias por acompañarnos. Les pedimos que iniciemos entonces con la sesión de preguntas y respuestas. Si no hay ninguna pregunta, entonces daríamos por concluido el tema de hoy, pero vamos a dar unos minutos a ver si la gente tiene algunas preguntas. Me parece, por ejemplo, que el tema de ayer, que está directamente relacionado, se quedaron también algunas preguntas pendientes. Adelante, por favor, a nuestro auditorio. Tere, si me permites, maestro, Claro, maestro. doctor Miguel Ángel, yo nada más quisiera abonar un poquito al tema. La verdad es que sí ha sido algo muy, muy detallado, muy completo todo lo que expuso el maestro Pedro. Lamento, pues la verdad que haya tenido que retirarse porque pues estábamos todos muy interesados aquí, con un tema que se ve que domina a la perfección. Y bueno, yo nada más solamente quisiera agregar, si me lo permites, doctor, Tere, como ustedes saben, yo estuve también trabajando hace muchos años en la Fiscalía de Delitos Patrimoniales, Fiscales y de Banca, en la Procuraduría General de la República. Entonces, en ese momento, y a mí me tocaba manejar lo que eran los temas de elusión, evasión fiscal, que también finalmente son delitos patrimoniales, lo que era lavado de dinero, así como la ley de instituciones de crédito, todos los créditos que se otorgaban entre bancos y demás, que finalmente generaban un daño, ¿no? Un tema patrimonial ahí también. Entonces, bueno, y entre otros tantos, ¿no? Como el daño que se generaba al Infonavit o al Fobiste por créditos otorgados o mal dados, o en aquel momento las construcciones, porque también se hacían los departamentos o las casas y no siempre se cumplían los parámetros y finalmente había un quebranto o un daño al erario. Entonces, bueno, esa parte federal, que era la que a mí me tocaba, finalmente llegábamos a esto. Regularmente recurríamos a las peticiones de la Secretaría de Hacienda para que ellos pues hicieran la petición, ¿no? Creo que esta parte finalmente nos lleva a una conclusión de lo grande que es, como bien lo dice el doctor, lo grande que es este tema de los delitos patrimoniales, como ya nos lo hizo ver ayer la maestra Emma, que al hablar de robo, pues finalmente creo que tenemos una pléyade de opciones ahí
punitivas o delictivas que tenemos que perseguir y que, como bien lo dijo el doctor, pues la creatividad del legislador, la imaginación del legislador, pues también de alguna manera se ve a título de espejo en la delincuencia, porque pues ahí se han estado haciendo figuras, ¿no? Pues yo quisiera nada más comentar esto y creo que hay mucho tema de dónde cortar. Ojalá le podamos tomar la palabra al maestro Pedro y hacer una tertulia jurídica y pues abundar más en el tema, ¿no? Ahora sí, pues que demos paso a las preguntas que hubiere por ahí. Gracias, maestra. Gracias, doctor. No, pues al contrario, muchas gracias por compartirnos esto, mi querido Roberto. La verdad es que efectivamente este es un tema que bien podría darnos para todo un conversatorio uno a uno, los diferentes delitos que conforman esta familia, que pues nos ilustran también una preocupación muy importante que no debe soslayar ningún ordenamiento penal asociado al hecho de la tutela del patrimonio. Hay que tutelar el patrimonio. En un esquema de bienes jurídicos de importancia colectiva, de importancia para la sociedad, pues ahí está claramente, ya hemos hablado del tema de la libertad personal, ya hemos hablado de la libertad sexual. Ahora estamos hablando de otro tema sumamente importante, que es el tema del patrimonio. Porque yo no me puedo imaginar una sociedad en la que no se genere esta protección desde la óptica del derecho penal. Como lo decía acertadamente Pedro, hay temas que efectivamente ya están desde el derecho civil, ahí ya están regulados. Yo cuando enseño el fraude, por ejemplo, comento y les digo, chicos, pues es que esto puede ser desde el derecho civil, el incumplimiento de un contrato, ¿no? Que el sujeto efectivamente engaña a través de un instrumento jurídico, obtiene un lucro y no cumple. Y entonces esto nos lleva a que hay dos alternativas, la vía civil y la vía penal. En muchas ocasiones las propias instituciones de procuración de justicia, las hoy fiscalías, entonces procuradurías, pues, y no me van a dejar mentir los litigantes que nos acompañan, ¿cuántas veces ponen óbice para inicio de algunas carpetas de investigación mediante denuncias o querellas asociadas a ciertos casos como el fraude, por ejemplo, en donde ellos lo que hacen es decir, bueno, es que esto es materia civil, pero lo que no están viendo es que por algo el derecho penal también protege y tutela estas condiciones, porque es independiente de que yo tenga una acción por la vía civil, que yo pueda acudir a los jueces civiles a que me resuelvan por esa vía. Y otra es que en el ámbito penal también yo pueda generar una coacción con el sujeto, que los que hemos litigado sabemos perfectamente que en muchas ocasiones nos sirve mucho más ir por la vía penal que agotar la vía civil. A veces la vía civil nos puede llevar años. En cambio, en la vía penal, ahora con el tema de los acuerdos reparatorios, también con el tema invariablemente de la persecución por querella, esencialmente en la mayoría de los casos del fraude, pues esto trae como consecuencia que se pueda uno, ¿no?, sentar a conversar, a llegar a un arreglo con la contraparte y a partir de eso, pues cumplir con lo que a la gente le preocupa, ¿no? Seamos realistas y objetivos. Realmente en esta clase de delitos, la mayor parte en la mayoría de ellos y en la mayoría de las ocasiones, al sujeto pasivo lo que le preocupa es la afectación patrimonial que sufrió y en consecuencia que ésta le sea reparada, ¿no? Y eventualmente sí puede haber casos, porque nos ha pasado también como litigantes, que la gente de repente dice, pues a mí no me importa, no, aunque no me devuelva un solo peso de lo que me quitó, pero lo quiero ver en la cárcel. Entonces, cuando les dices que son delitos, muchos de ellos que lamentablemente el sujeto jamás va a pisar prisión, pues entonces caen en una suerte de desazón, ¿no? Porque también hay que decirlo, hay sectores sociales que ven al derecho penal como una gran oportunidad para vengarse, ¿no? Para buscar una repercusión negativa hacia el otro, hacia aquel que efectivamente no se tentó el corazón para afectar su patrimonio, y entonces ellos prefieren, ¿no?, incluso hasta gastar más en abogado. Me ha tocado llevar asuntos en las famosas tandas, por ejemplo, donde el que organiza la tanda no les entrega el dinero a nadie más, o se escabulle con todo el dinero que hizo de la cooperacha de la tanda, y a veces la gente dice, pues no me importa, aunque yo haya aportado 3,000 pesos, pero yo prefiero darle el doble a usted, pero lo quiero ver en la cárcel, ¿no? Es decir, a veces es la sensación que puede haber en la sociedad de me engañaron. Y me parece que a nadie le gusta ser engañado, ¿no? Y entonces eso es lo que a veces mueve también a llevar al plano de lo penal ciertas actitudes, ciertas condiciones, ciertos hechos de los que padecen, ¿no?, algunas personas. Pero me parece, yo considero que ahí tenemos también que poner en juego el tema ético, ¿no? O sea,
hasta dónde realmente yo como abogado tendría que ser cómplice o encubridor de conductas de parte de los ciudadanos o de los gobernados o de quienes pretenden que uno los represente en un litigio, en una controversia, cuando a veces el apetito que los mueve es otra cosa muy distinta a la verdadera búsqueda de justicia. Entonces esto también, por supuesto, que se ve reflejado en la atención de los delitos patrimoniales. Pues es cuanto, y bueno, no sé, yo creo que aprovecho, dado que creo que efectivamente hay por ahí algunas preguntas, yo cederé el uso de la palabra para ese efecto. Gracias, doctor Granados. Tengo 3 preguntas en mi chat personal. Les pido nuevamente que quien tenga preguntas lo agregue al chat de todos, pero no hay ningún inconveniente. Voy a leer la primera. ¿Existe alguna relación directa entre los delitos contra el libre desarrollo de la personalidad y los delitos patrimoniales? Es decir, si los delitos son en contra de personas mayores o menores de 18 años, ¿qué relación existe entre unos y otros? Bueno, a ver, creo que están tocando una cosa muy, muy delicada y que por algo precisamente genera una inquietud. A mí me parece que siempre hay conexión, o sea que hay una conexión invariablemente en varios aspectos. Siempre que hablamos del patrimonio, el maestro Roberto Garrido hacía ahorita, por ejemplo, alusión y calificaba, ¿no?, como un delito de carácter patrimonial también el caso de lo que llamamos técnicamente como operaciones con recursos de procedencia ilícita, que conocemos vulgarmente como lavado de dinero. Yo pensaría, es que finalmente hay cualquier cantidad de actividades humanas y cualquier cantidad de delitos que involucran elementos patrimoniales. Y efectivamente, si hablamos de pornografía infantil, si hablamos de trata de personas, si hablamos de, digamos, de corrupción, incluso de menores, etcétera, yo creo que ahí podemos encontrar que el fondo muchas veces es un fondo económico. Que a lo mejor habrá, por ejemplo, pensemos en el delito de turismo sexual, ¿no? En el turismo sexual, pues lógicamente el que acude a ese turismo sexual, pues lo que quiere es, o lo que pretende es saciar un apetito carnal insano, que nos queda claro a todos que así es. Pero por otro lado, el que brinda ese servicio, pues busca un beneficio patrimonial. O sea, me parece que siempre está en juego una cuestión de carácter patrimonial. Y aquí lo que habría que diferenciar es precisamente cuál es la posición que asume el derecho penal. Porque el derecho penal, la posición que asume es, a ver, va a haber diferentes rubros, diferentes condiciones de la vida social. Y aquí por lo que hace al hecho de pretender inhibir ciertas conductas, como es estas que atentan contra el desarrollo de la personalidad, van más enfocadas a ese bien jurídico tutelado. ¿Sí? Más que al impacto de carácter patrimonial que pudiera haber. Entonces, y algo que dijo el maestro Pedro, que me parece rescatable y afortunado, es nadie puede hacer valer su propio dolo, ni puede pensar en algo que nazca una licitud de lo ilícito. Entonces, ustedes se imaginan que de repente alguien a quien se le prometió, ¿no?, como al gober precioso, unas botellas finas, ¿no?, o sea, el eufemismo de decir unas chicas menores de edad para que satisfaga sus apetitos carnales insanos y que a la mera hora ni eran niñas ni eran menores o eventualmente simplemente no se le cumple, pues nadie puede llegar a decir es que me defraudaron, ¿no? O me cometieron el delito de fraude en mi persona, pues porque no me cumplieron, no me trajeron la calidad que yo esperaba, ¿no? No eran finas, ¿no? En lugar de traerme, no sé, un whisky de gran categoría, un Blue Label de Johnny Walker, pues me trajeron una botellita de mezcal, ¿no? O sea, a eso me refiero, que en determinado momento puede pasar que efectivamente quien lleva a cabo estas conductas delictivas, pues se expone a eso finalmente, ¿no? Se expone a ese tipo de situaciones. Lo quiero llevar al plano de delitos contra la salud, por ejemplo, ¿no? Imagínense a alguien iniciando una carpeta de investigación por fraude porque diga, pues es que me dijeron que era cocaína y resultó ser talco, ¿no? O sea, es parte del problema. O sea, yo insistiría, atrás siempre hay un interés económico de esta clase de conductas, pero el derecho penal lo que está haciendo es ponderar. Está ponderando otros bienes jurídicos, se está enfocando hacia otras condiciones. Les pongo un ejemplo de lo que ha pasado con el tema penal. En algún momento histórico, cuando tú veas el Código Penal, que tiene esta dualidad que platicamos con Arturo, con el maestro Cosío, de Código Penal para la entonces Distrito Federal y para toda la República, recogía dentro de sus fabulosos delitos aparentemente de tutela ambiental, el delito de tráfico de huevos de tortuga, los llamados quelonios, que así les denominaba el Código Penal, si mal no recuerdo el 245 bis, por ahí lo decía el Código Penal Federal. Bueno, a la hora que tú revisabas todos los demás artículos cercanos, hablaban de que la tala inmoderada, de que las maderas, y tú decías, bueno, pues, wow, qué bueno que estamos pensando en tutelar el ambiente. No,
lo que se tutelaba era la riqueza nacional y los delitos se llaman delitos contra la riqueza nacional. Es decir, en ese momento histórico, estamos hablando de los 80s y de hacia atrás, desde el 31, la posición que asumía el derecho penal en ese punto era la tutela de la riqueza nacional. No estaba pensando en el impacto ambiental, estaba pensando en la manera en que eso golpeaba a la riqueza del país, ¿no? Entonces tú dices, bueno, qué bueno que hubo este cambio, qué bueno que hay esa orientación, pero no hay que perder de vista que finalmente ese sería el eje conductor es el bien jurídico que estamos protegiendo. Gracias. Gracias, doctor. Bien, vamos con la siguiente pregunta. Montserrat Rodríguez pregunta cuál es la jurisprudencia. Permíteme buscarla y te contesto, por favor, Montserrat. Déjame contactar al maestro Pedro. Preguntan, ¿qué parámetros se debe tener en cuenta para fijar una pena en alguna situación de estafa? Bueno, primero aclarar una cuestión, ¿no? O sea, no, en el caso mexicano no hablamos del delito de estafa. Como acertadamente también lo había comentado el maestro Pedro Antonio Pérez Gaitán, a quien, por cierto, ya no alcancé a agradecerle sus palabras afectuosas e inmerecidas, que creo que lo mueve más ese afecto que hemos construido durante tantos años de amistad. Les comparto porque algunos de ustedes ahorita están apenas empezando la carrera de Derecho y están siendo mis alumnos en primer semestre. Él fue mi alumno, así como varios de ustedes en el primer semestre de la carrera. Ahí lo conocí. Y de ahí hicimos una gran amistad y de ahí, por supuesto, se convirtió en mi colaborador y pues bueno, ahí fue creciendo al amparo de un servidor en el ámbito profesional. El delito paralelo o el delito, digamos que en el contexto de nuestro país sería el equivalente a la estafa en otros países, es el delito de fraude. Y como regularmente sucede con todos los delitos patrimoniales, el impacto punitivo está asociado a su vez al impacto económico. Es decir, si revisamos el 230, que es el que nos habla del fraude genérico, vamos a ver que a lo largo de sus 5 fracciones va incrementando la punibilidad, va incrementando la amenaza de sanción en función de ¿qué? Del beneficio que recibió el defraudador. Entonces, esta es una lógica de los delitos patrimoniales, que independientemente de agravantes que hay o de atenuantes que pueden presentarse, sí invariablemente el parámetro va a ser el impacto patrimonial. ¿En qué medida ganaste? ¿En qué medida tú obtuviste un beneficio de forma ilícita? Ese va a ser mi parámetro para determinar cómo te voy a sancionar. Y me sirve para retomar lo que pasó ayer. Ayer cuando hablábamos del robo, nos centramos en el robo agravado, pero habría que pensar que, por ejemplo, pasa lo mismo. El artículo 220 nos va paulatinamente tomando en consideración el monto de lo robado hasta la fracción cuarta, que sería ya la forma más agravada por lo que hace al monto, de una sanción de 4 a 10 años de prisión. En el caso del propio 230 que estaba yo comentando, también por supuesto, ¿no? Conforme va avanzando o conforme se considera un cúmulo superior del impacto económico, podemos llegar hasta de 6 a 11 años de prisión. Entonces, siempre el parámetro va a ser ese. A mí díganme cuál es la cantidad que consistió en el impacto patrimonial, porque a veces no solamente es el beneficio que recibe el sujeto activo del delito, sino también es la forma en que perjudica el patrimonio del otro. Pensemos en el daño a la propiedad. Yo en el daño a la propiedad no gano absolutamente nada, ¿no? Pero sí, al momento en que yo genero ese perjuicio o ese daño o esa merma patrimonial del sujeto, pues entonces también ahí habrá que tasar, habrá que generar un dictamen, un dictamen pericial que determine cuál es el monto de ese impacto, y ahí en esos casos incluso puede llegar hasta penas de 3 a 7 años de prisión. Gracias. Gracias, doctor. Otra pregunta en el chat. Dice, en caso de que ustedes tuvieran la oportunidad como abogados de recomendarle a su cliente si demandara a alguien por vía civil o denunciar a alguien, por ejemplo, en el caso de un cheque sin fondos, ¿cuál sería su recomendación? ¿Materia civil o penal? Bueno, ok, en esta parte es cuando le pido a nuestro ingeniero que deje de grabar el evento. No es cierto, es broma, que deje de grabar el evento. Bueno, voy a hablar de mi experiencia como litigante, que como ya se ha leído en mi currículum, yo empecé a litigar desde 1985 y lo he hecho intervalos, ahí intercalándolo con el tema de los cargos públicos que he tenido que manejar o que he tenido bajo mi responsabilidad. Y yo les diría que en la práctica efectivamente es mucho más funcional ir
a la opción penal que a la opción mercantil, que en este caso hablar de un cheque es la opción mercantil. El cheque es un título de crédito y que la acción es por la vía mercantil, aunque en el caso ya sabemos perfectamente que no tenemos juzgados mercantiles, vamos ante un juez civil, pero la vía es una vía ejecutiva mercantil. Tiene su bondad porque un cheque no es lo mismo también que cualquier otro tipo de deuda. Al estar documentada, yo puedo demandar ante el juez civil y ese juez civil lo primero que va a hacer es dictar un auto que se llama auto de execuendo. Y ese auto de execuendo lo que va a ordenar es que efectivamente se lleve a cabo el primer acto frente al deudor, va a ser requerirle de pago. En el momento en que no pague, entonces se van a embargar los bienes, ¿sí?, relativos al monto del adeudo con su suerte principal y accesorios. Entonces, claro que puede ser funcional, pero por otro lado, mi experiencia ha sido que a nadie le gusta tener una carpeta de investigación pendiente, que a nadie le gusta que lo citen en la fiscalía, que a nadie le gusta tener que ir a una agencia investigadora. Entonces, en lo personal, yo he resuelto asuntos mucho más rápido, tanto de fraude, por la vía del fraude, por la vía de el abuso de confianza, que el ir a demandar ante un juzgado civil, que ahí sabemos perfectamente lo que puede suceder los que hemos litigado. Ahí lo mismo puede ser que se agote en la primera instancia, que lleguemos a un acuerdo previo a iniciar todo el proceso, toda la secuela procesal, que a veces se negarán a pagar y iremos a la segunda instancia y vamos a terminar en el amparo, y a lo mejor nos vamos año y medio en procesos y procesos, cuando por la vía penal puede ser altamente sugestiva para el deudor, porque repito, a nadie le gusta que llegue a su casa un citatorio de la fiscalía. Gracias. Gracias, doctor. Siguiente pregunta. Buenas tardes. ¿Cuál es la postura legal referente a los prestamistas que abordan a la gente con el engaño de te voy a prestar, das a cambio una cierta cantidad de supuesta primera mensualidad y después no otorgan el préstamo? Y después no otorgan el préstamo y argumentan que es un tema de competencia civil. Bueno, es que efectivamente, y repito lo que ya dije, es que también se puede calificar como un tema de carácter civil. Aquí la cuestión es que no solo es civil, sino también es penal. Y entonces, vamos a decirlo así, estaría cuadrando un incumplimiento de un contrato, de una obligación contractual, porque aunque alguien me diga de repente, o de los que son novicios en los temas jurídicos, oiga, pero es que no hay contrato, no, pero recuerden que puede haber contratos verbales, no necesariamente puede ser escrito, tiene que ser escrito, pero puede haber contratos verbales. Entonces, el hecho de haber empleado, ¿no?, de haber generado un acuerdo verbalmente, ya es un contrato de carácter verbal. Ahora, puede haber efectivamente el incumplimiento del contrato verbal. El problema del contrato verbal es que la parte probatoria, en qué quedamos finalmente, ¿no? Y bajo qué condiciones o bajo qué clausulado pretendimos llevar nuestro trato en el ámbito de este acto jurídico. Entonces, me parece que no se excluyen las vías, y yo pensaría, como lo dije hace un rato, ¿no?, que sí, efectivamente, en este caso que plantean, se trata de un tema también de carácter penal, que está en el contexto del fraude, y que bien podría iniciarse hacerse la querella respectiva para iniciar la carpeta correspondiente, y que eventualmente se pueda llegar a generar una presión jurídicamente hablando. Ahora, tengo que decirlo con sus letras también, digo, Pedro ya no me acompaña y no quiero comprometerlo institucionalmente tampoco, pero la tendencia que ha tenido desde que era Procuraduría de unos 10 años para acá ha sido negarse a este tipo de asuntos. Es decir, te inician la carpeta porque tienen que iniciártela, o te iniciaban la averiguación previa porque había que iniciarla. Pero ya que llegaban a unidades de investigación, ahí se te ponían al brinco, te decían, oiga, ¿sabe qué? Pues ya no la voy a radicar porque se trata de un asunto civil, ¿no? Y entonces tú tenías que explicarles y decirles, a ver, si usted va a la frialdad del tipo penal y va a verificar las condiciones del tipo, esto es un delito. Es constitutiva de delito de la conducta. Entonces el argumento que ellos te daban era, sí, pero la línea que tenemos aquí ahora es que no se atiendan esta clase de asuntos, que se remitan, que se niegue, ¿no?, el continuar con la carpeta o con la averiguación previa, y que esto se vaya definitivamente, ¿no?, a un archivo, ¿no?
Y entonces, como consecuencia lógica, esta es parte de la sagacidad del abogado, ¿no? Ver la manera en que efectivamente esto se radique con la justificación correspondiente. Hay ocasiones en que, insisto, va a depender mucho también de en qué unidad de investigación, a qué unidad de investigación llega nuestro asunto, pero yo siempre sugiero que hay que tener esa claridad de que independientemente de nuestra percepción particular, habría que sí pensar que siempre existe esa gran alternativa del tema penal. Gracias. Bueno, tenemos 2 preguntas más ya antes de cerrar. Cuando una persona ejerce su crédito para adquirir un inmueble y el beneficiario es un tercero, ¿se está cometiendo un delito patrimonial? A ver, quiero entender la pregunta que nos hace Paula. Cuando se refiere a que ejercer un crédito y voy a comprar un inmueble, pero ese beneficio de un tercero, bueno, ahí habrá que revisar exactamente cuál es el trato que yo hago. Porque si efectivamente yo soy el titular del crédito y ese crédito se me otorga para que yo adquiera un inmueble, debo utilizarlo para el efecto que fue destinado el crédito y entonces efectivamente todo el trato para que sea lícito y sea jurídico tendrá que estar a mi nombre. Si yo pretendo hacerlo en beneficio de un tercero, puedo caer en situaciones también fraudulentas, porque hay que tener cuidado. Si es ahora, aquí hay que precisar si es un crédito de un banco, si es un crédito que viene del Fobiste o que viene de Infonavit. Yo he llevado asuntos de Infonavit en los que efectivamente, tranquilamente, alguien adquiere el crédito, hace lo que se llama el traspaso del crédito, que esto no es algo que esté claramente admitido como tal, y entonces uno es el que paga, ¿no? El que da la cara, y otro es el que cumple con el pago del crédito y el que por supuesto entra en posesión del inmueble. Entonces ahí me parece que toda condición en la cual se ejerce un crédito, en la que no se destine para el efecto que fue destinado, pues definitivamente también puede estar generando una conducta fraudulenta. Gracias, doctor. Siguiente. Cuando te venden algo por internet y al final no te lo dan o no es lo que pensabas, ¿entra en fraude? Bueno, eso ya me suena a consulta y efectivamente, así es, ¿no? Así es, por supuesto, es el día a día. Varias veces ha habido alumnos que de repente me llaman y dicen, oiga, doctor, el otro día una chica me dice, oiga, doctor, ¿qué hacemos? Fíjese que a mi hermano le vendieron un iPhone, ¿no? De estos últimos, de última generación, el iPhone 82, y resulta que de repente, bueno, eso es broma, no sé en qué número van, creo que el 11, el 12, no sé en cuál va, pero el iPhone de último, ha sido el último grito de la moda, que nos encanta estar más a la moda que estar preocupado realmente para lo que sirve un teléfono, y resulta que él lo vendió. Aquí fue al revés, fíjense, él vende el iPhone, y resulta que él verifica un supuesto depósito en una cuenta que le hacen por el equivalente a lo que habían pactado, me parece que era una cosa así como de 15,000 pesos. Él va a entregar el iPhone, acude a buscar a la persona, lo típico, nos vemos abajo del reloj de la estación tal, ¿no? O a la salida de la estación del metro tal, y resulta que pues él, confiado en que aparecía el depósito en su cuenta, le entrega el celular. Pero después, cuando quiere verificar de nueva cuenta, ya no aparece el depósito. Es decir, el depósito sí lo pudo visualizar en su dispositivo electrónico, pero ya después, cuando verifica su saldo, ya no está el dinero. Fraude, ¿no? Porque me estoy hablando de una cosa a través de un engaño, ¿no? Entonces hay un engaño, hay la falsa concepción de la realidad que yo le genero al otro de haber cubierto el pago respectivo. Recuerden ustedes que en un contrato de compraventa, y otra vez vamos al tema civil, el contrato de compraventa, ¿cómo se perfecciona? Se perfecciona con el pago de un precio cierto y en dinero y con la entrega de la cosa. Si yo no hago una u otra cosa, el contrato no está perfeccionado y entonces en materia civil ahí vendría también la secuela. Pero en materia penal, a la hora, insisto, en que yo te digo, sí, no te preocupes, yo te entrego tal cosa o te pago tal cosa, o como dice ahí un tema, la pregunta de Paola, el tema de si te entregan diferente. Es decir, yo compré un iPhone 11 y me entregan un iPhone 8, ¿no? Entonces, de igual manera, es un fraude, ¿no? No importa si se cumplió con la entrega porque no se cumplió con la entrega, pero de lo que se había pactado. Y entonces es una conducta fraudulenta también. Gracias. Bien, doctor, pues muchas gracias. Con esto terminamos. Le cedo los micrófonos para que se despida. Después doy las gracias y le cedo los micrófonos al maestro Roberto, por favor.
Bueno, pues muchas gracias a todos. La verdad es que son temas muy interesantes, importantes, como ustedes ya lo vieron a partir también de las propias preguntas, cómo hablamos de cosas de mucha actualidad, ¿no? Entonces, es la parte que hay que sacar también de estos ejercicios, de sus conversatorios, en los que, pues, no solamente está el lado doctrinal, el lado académico, sino el lado pragmático, ¿no? De que como en el día a día habrá cosas que podría ayudarnos toda esta información, independientemente de una cultura jurídica, que es lo que estamos buscando construir con el apoyo de la ANAP, con el apoyo de mi querido amigo, de mi doctorando Roberto, ¿no? Y por supuesto de todo su personal, es parte de lo que buscamos, ¿no? Cultura jurídica, pero que vaya más allá también, que se lleve al plano pragmático y que nos ayude, pues, a tener no solamente un mejor conocimiento del derecho, sino también, por supuesto, a que disfrutemos en esta vida social de esta tutela, de esta protección, y que en caso de que esto se vea quebrantado, pues contemos con herramientas para hacer valer cualquier condición. Le agradezco mucho la presencia a todos ustedes, es un placer verlos aquí. El día de mañana vamos a trabajar un tema muy importante que va a tener que ver con más de uno de los casados aquí presentes, que es la violencia familiar. Vamos a ver cómo nos va con nuestro queridísimo amigo también, el doctorando don Alejandro Jiménez. Muchas gracias a todos por su presencia. Muchas gracias, doctor. Como siempre, un placer compartir con usted y que nos comparta todos sus conocimientos. Gracias al maestro Pedro, aunque no está ahorita, seguramente nos va a ver más tarde. Y los esperamos mañana. Mañana efectivamente tenemos un tema muy interesante, violencia familiar, desde el aspecto, desde el ámbito penal, con un experto en la materia, el doctorando Alejandro, efectivamente, que además es como un pez en el agua en estos temas y en estas plataformas. Gracias a la ANAP nuevamente por su invitación. Los esperamos mañana a las 6 en punto de la tarde, a las 6 de la tarde, perdón. Y doctorando Roberto, gracias por todo. Le cedo los micrófonos. Hasta luego. Muchas gracias, Tere, muchas gracias, doctor. Pues bueno, igualmente agradecer a todos los participantes, los asistentes. Yo me quedé ahí con una línea en el tintero, en los delitos patrimoniales, ¿no? También el delito de secuestro, hay una fracción por ahí que habla de daños y perjuicios, y pues esto sabemos que está contemplado en el Código Civil. Y pues en materia de sucesiones, hay muchos ministerios públicos que no quieren intervenir en materia de despojo porque dicen que hasta que no se adjudique, cuando la verdad es que desde que el bien está inventariado, ya forma parte de la masa hereditaria. En fin, hay que empezar a explicar estos temas a muchos ministerios públicos que no han encontrado esa diferencia entre el dolo civil y el dolo penal, y que bueno, pues hay que explicar un poquito esa parte, ¿no? Pero bueno, pues mil gracias a todos. Como siempre, estas charlas resultan extraordinariamente amenas, muy constructivas, y bueno, pues la verdad es que la asistencia ha sido muy prolífica. Estoy muy complacido con todos. Muchas gracias. Por favor, cualquier duda, cualquier situación, pues háganosla saber. Estamos en esta asociación trabajando para, como bien lo dijo el doctor, tratar de llevar las cosas y los casos prácticos para que podamos tener un mejor entendimiento y poder llevar esto más allá de la simple o de la teoría o de la dogmática, ¿no? O de las buenas intenciones, como ya lo decía el maestro Pedro, más allá del finalismo o del funcionalismo, ¿no? Entonces, pues enhorabuena, muchas gracias a todos. Doctor, Tere, pues a todos los que nos han acompañado, y pues muchas gracias y nos vemos mañana. Mañana vamos a tener a nuestro buen amigo, como ya dijeron, nuestro buen amigo Alejandro Jiménez, que conoce perfectamente bien esos temas, no sé si por práctica o víctima, pero está súper bien, ¿no? Es el Capitán Furia, lo conocen en la televisión como el Capitán Furia, sale en varios programas de televisión, sale en Diálogos de Confianza en el Canal 11, también andaba ahí, nos invitó alguna vez a andar por allá con Raquel Vigorra, etcétera. Sí, es un tipazo, ya mañana lo conocerán también, para aquellos que no tengan todavía el gusto. Pues muchas gracias a todos y nos vemos mañana a las 6 en punto. Gracias.